Entonces, a continuación vamos a ver cómo es que utilizamos esta teoría de los residuos en algo más que simplemente hallarlos, para qué nos sirven en todo caso. Entonces, vamos a ver este teorema que nos dice lo siguiente: sea la función analítica f de z sobre todo el plano z. Jóvenes, en general podríamos hacerlo sobre alguna región del plano z. Está bien, pero vamos a mantenerlo así bastante general. A excepción de un número finito de puntos a los cuales vamos a llamar Z1, Z2 hasta Z sub n. Entonces se cumple la siguiente igualdad. Vamos a tener que la sumatoria, cuando k igual a 1 hasta el n, nos referimos a estos números, a este n, ¿está claro?, de los residuos de la función f de z cuando z tiende a estos z sub k, más el residuo cuando z tiende al infinito de f de z, esto es igual a 0. ¿Está entendido, jóvenes? Entonces, el residuo de la función tomada en el infinito más los residuos tomados en todos los puntos singulares que hay, digámoslo así, se compensan mutuamente. Se compensan mutuamente. Vamos a ver la demostración. A ver, para ver la demostración hacemos lo siguiente. Vamos a elegir un contorno cerrado. ¿Está bien? Vamos a tener un contorno cerrado. Este contorno cerrado es gamma. Vamos a decir que recorre en este sentido. Gamma. Y vamos a tener pequeños contornos internos. O sea, aquí tenemos el Z1, por acá tenemos el Z2, por acá tenemos el Z3 y tenemos N de estos. A cada uno de estos lo vamos a envolver con un contorno. Estoy diciendo contorno, pero puede ser de mayor dimensión dependiendo ya la geometría que podamos hallar. Estos contornos van a tener esta orientación que estoy graficando. Entonces, definimos, aquí me faltaba lo siguiente, este va a ser gamma 1 menos, gamma 2 menos, gamma 3 menos y así sucesivamente, todos los que hay. Entonces, nosotros vamos a definir un contorno L. L tal que es igual a gamma 1 menos más gamma 2 menos más gamma n menos más este gamma mayúsculo.
De manera que esta función f de z es analítica en L. ¿Por qué? Porque he excluido todos los puntos singulares. Entonces, según el teorema de Cauchy, nosotros vamos a tener lo siguiente, de que la integral por gamma 1 menos de f de z de dz más la integral de gamma n menos de f de z de dz más la integral por esta gamma mayúscula de f de z de dz, esto tiene que ser igual a 0. ¿Por qué? Porque estoy completando toda el área. ¿Está bien? Jóvenes, ¿hasta ahí está claro? Multiplicamos esto por menos 1 sobre 2pi y obtenemos lo siguiente. 1 sobre 2pi integral por gamma 1 f de z de dz más 1 sobre 2pi integral por gamma 2 f de z de dz más 1 sobre 2pi integral por gamma n f de z de dz más 1 sobre 2pi integral por gamma menos f de z de dz igual a 0. Jóvenes, lo que hemos hecho es, al momento de multiplicar el menos, ha hecho que estos contornos que tienen una orientación, las vamos a tomar sus integrales en sentido contrario. Es lo que nosotros tenemos. Es lo que nosotros tenemos. Entonces, nosotros ya podemos escribir lo que buscábamos. El residuo, esto cuando z tiende a z1 de f de z, más este otro es el residuo cuando z es igual a z2, integral gamma 2 f de z más el residuo cuando z es igual a z sub n integral por no, disculpen, aquí ya no va la integral. Ya no va la integral. De f de z. Este corresponde a este, este a este, este a este. Aquí vamos a tener, aquí es más, porque el menos lo estoy poniendo acá. Y entonces esto va a ser más el residuo cuando z tiende al infinito de f de z. Y esa suma es igual a 0. ¿Eso está claro, jóvenes? Esto es el teorema fundamental sobre los restos. ¿Alguna pregunta?
A ver. Bien. Vamos a ver un ejemplo de cómo podemos nosotros utilizarlo. A ver, déjenme ver. Calcular la integral siguiente. Y que es igual a la integral por el círculo z igual a 2. Z al cubo coseno de 2i sobre z de dz. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Según la teoría general de los restos, nos está diciendo de que esta suma, ¿está bien? Esta suma es igual a 0, ¿está claro? Entonces, este que está aquí va a pasar al otro lado y nos va a representar la integral en este contorno gamma. Nuestro ejemplo, el contorno gamma es z igual a 2. ¿Está bien? Entonces nosotros podemos decir lo siguiente. Según el teorema demostrado, tenemos de que I va a ser igual a 2pi, la sumatoria k igual a 1 hasta n, residuos z igual a z sub k, f de z, donde estos puntos z sub k son los puntos aislados dentro del contorno módulo de z igual a 2. Entonces, debemos de buscar esos puntos singulares. Es decir, aquí nosotros tenemos un círculo. Tenemos nuestro círculo de radio 2. Está bien, este es R igual a 2. Es el plano complejo. Entonces, ¿dónde tenemos nosotros ceros o puntos singulares internos? Vamos a tener solamente cuando el z es igual a 0. Es el único punto singular. ¿Está bien? Acá. Z sub 0 igual a 0. En otros casos podemos obtener más. Entonces tenemos que hallar ese resultado. Entonces vamos a tener lo siguiente. Primero, el f de z es esta función. Vamos a desarrollarla en una serie de Lorenz. Desarrollemos f de z en una serie de Lorenz. Alrededor del punto z sub 0 igual a 0. Para eso hacemos lo siguiente. F de z, primero vamos a ver cuál es nuestra función. La voy copiando por allá. Esta función
es la expresión subintegral. Entonces, como hemos visto hace un momento, esto va a ser igual a z al cubo, sumatoria, n igual a 0 hasta el infinito, menos 1 a la 2n, sobre 2n factorial, 2i, sobre z a la 2n. Desarrollamos y vamos a tener nosotros lo siguiente. Z al cubo menos 1/2 2i al cuadrado por z más 2i a la cuarta sobre 24z más z al cubo por la sumatoria n igual a 0 hasta el infinito. Ahora disculpen, n igual a 3 porque ya tengo los primeros términos ahí. Y tenemos menos 1 a la n sobre 2n factorial multiplicado por 2i sobre z a la 2n. Entonces nosotros vemos de que de aquí tiene que salir ese coeficiente c a la menos 1 que nos va a dar el resto. Entonces c de menos 1 es igual a 2/3 y eso nos da de que el residuo cuando z igual a 0 de f de z es igual a 2/3. Finalmente, nosotros tenemos de que nuestra integral, que es esta que está aquí abajo, es igual a 2pi por este 2/3 y es igual a 4/3 de pi. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Entonces, este es el teorema fundamental de la teoría de los residuos y este es un primer ejemplo de cómo se utiliza. Vamos a ver más ejemplos más adelante.